Buenas tardes. Las microondas en España estaban prácticamente muertas hasta el Congreso de Albacete, el año 2010. En aquel Congreso, poco antes de aquel Congreso, se empezó a mover el tema de las microondas, sobre todo entre unos cuantos chiflados, entre comillas, y a partir de ahí hubo una evolución. O sea, viendo como aquí intento explicar, antes del Congreso de Albacete se consiguió que el SETSI, o Telecomunicaciones o Telecos, para simplificar, nos diera unas autorizaciones que en teoría y de acuerdo con el CENAF, porque para que os deis una idea, esto es el CENAF y de ahí parte todo lo que tengamos, o sea que el que quiera y se lo quiera mirar puede. Entonces, durante el Congreso de Albacete recibimos la notificación de que finalmente podíamos pedir autorización, que se nos negaba sistemáticamente. Autorización, creo que había 2 o 3 colegas que la tenían. La mayoría podíamos ir pidiendo y siempre sistemáticamente se nos negaba. Esto sabréis que es verdad los que lo habéis intentado. En el Congreso de Albacete empezamos a movernos y ya podíamos pedir autorizaciones. Hubo un verdadero alud. Por lo menos yo no pensaba que se pudieran tanta gente interesar por las microondas. Entre las 3 frecuencias de las que podíamos, entre las 3 bandas de las que podíamos solicitar autorización, sumando las 3 bandas, hubo muchos que las pedimos para las 3, hubo más de 200 solicitudes. Esas son de las que tenemos noticias. Igual hubo más, pero no llegaron las noticias a tenerlas. Una de las cosas, a partir de ahí empezamos a hacer transmisiones, empezamos a movernos, más gente se animó, se fueron montando equipillos y una de las cosas que se dijo desde el primer congreso, desde el de Albacete, pero sobre todo se remachó mucho en Benidorm, fue la necesidad de que hubiera balizas, porque sin balizas en microondas prácticamente no hacemos nada. No sabemos cómo funcionan nuestros equipos, normalmente en las manos de un aficionado normal. No disponemos ni de medios de saber si nuestro transverter más nuestra FI sintoniza a 20 kilociclos por debajo, 20 kilociclos por encima de la frecuencia, y tal como se comentaba esta mañana, si no estamos en la misma frecuencia, es muy difícil de hacer un comunicado. Imaginaros la deriva que puede haber en 10 megaciclos cuando se multiplica por 96 la frecuencia del cristal. O sea, si el cristal se mueve un poco, 96 veces más se mueve. O sea, en comunicados que personalmente he hecho, he tenido que mover el dial del receptor hasta 20 kilociclos para poder escuchar al corresponsal. No era culpa mía ni de él, es así. Esto quiere decir que, para empezar, este ya es otro mundo. Luego, entre las cosas que yo considero importantes, en el Congreso de Granada ya se habían empezado a vender los transverters de Enrique, de A2SX, y en el Congreso de Granada ya presentó A2SX el transverter de 10 gigas, algo que hasta entonces habíamos tenido que comprar en Alemania, en Francia o en Italia. Esta es una de las cuestiones básicas de la nueva etapa.
al empezarse a hablar del nuevo reglamento, el SETSI pidió a URE que hiciéramos nuestras alegaciones. Un grupo de A3 hicimos este documento. Este documentito, que hay 50 páginas, de las que URE resumió en muy poco, pero algo llegó a Telecomunicaciones y algo se nos ha respetado en el reglamento actual. Y vamos a ver en el reglamento actual que hay. Una cosa que no se ha dicho hasta ahora: vosotros mirad el reglamento y no encontraréis la definición de radioaficionado, pero aquí encontraréis no la afición de radioaficionado, sino esa definición de servicio de aficionado, y no sé por qué, pero ponen una de servicio de aficionados por satélites. Probablemente servicio de aficionados por satélite aparece porque en la distribución que se hace de frecuencias, unas determinadas frecuencias están destinadas a satélites, sobre todo en las bandas de microondas. Seguimos, y quiero ir rápido porque me propuse hacerlo en un cuarto de hora y espero conseguirlo. En segundo lugar, vemos aquí que en la columna de atribución nacional se emplea una E para todas las frecuencias, todas, de 1200 para arriba. Todas tenemos una E. Me volví loco intentando buscar aquí la explicación de qué quería decir uso especial, y no la encontré aquí, la encontré en otro lado, más o menos, pero lo veremos rápidamente, lo veremos después. Seguimos con el CENAF. El CENAF, si miramos la UN 53, nos está diciendo que entre 1 y 5 gigas podemos perderlo todo cualquier día. O sea que tenemos que intentar ir dándole vidilla a estas bandas para que no nos digan, como no la utilizáis, fuera. No me voy a enrollar mucho porque aquí tenemos más lío y más cosas que te pueden poner más nervioso todavía. No hay ningún problema, esto lo veremos rápidamente. La banda de 10 gigas que nos han concedido completa, sin que tengamos que pedir autorización, vemos lo que puede llegar a sucedernos en la misma. Si seguimos aquí, vamos viendo lo estructurado de una manera que podamos verlo claramente, qué nos puede pasar en las frecuencias que tenemos atribuidas. Siempre tenemos la amenaza de que cualquier día nos la pueden hacer desaparecer. Como esto aparecerá en la web de URE, se supone que todo el mundo podrá intentar leerlo y entenderlo, porque hay veces que lo lees pero no lo entiendes. Aquí tenemos lo que en el CENAF le llamaban y si leemos, vemos que es unas frecuencias que las podemos utilizar, pero que cuando les dé la gana nos las pueden quitar con toda la facilidad de este santo mundo. Ahí está escrito. Seguimos. Una de las cosas que nos llamó la atención del nuevo reglamento es que donde nos ponen las potencias permitidas en cada banda, antes en 1200 nos hablaban de 10 vatios, ahora ya nos ponen PIRE, pero en este mismo apartado, en el punto 3.2 nos dicen que la potencia máxima tiene que ser el 50% de lo que dicen arriba. O sea, cosa que luego veremos lo que hace URE para solventarlo. Pero justo en este mismo apartado, en el punto... seguimos con lo que no nos gusta. Sigo con lo que no nos gusta. Una de las, por ejemplo,
una de las cosas que nos han puesto ahí es, vemos las bandas en las que tenemos que pedir autorización, excepto en la subbanda, en este caso, de 2300 a 2330, pero en la banda de 5,6 a 5,8 las frecuencias que utilizamos no están en lo que nos han hecho la excepción. Y en la banda de 24 seguimos igual. Seguimos con lo que no nos gusta del nuevo reglamento. Lo que nos gusta del nuevo reglamento. Una de las cuestiones y de los problemas que nos ponían muchas delegaciones provinciales de telecomunicaciones era la homologación de los equipos. Por suerte, esta vez Telecomunicaciones nos escuchó y en el capítulo 1, artículo 5.6, nos dicen claramente que podemos utilizar un equipo hecho por nosotros mismos o en parte, que es el caso que nos ocupa para esas frecuencias en las que utilizamos, como bien sabéis, un transverter, que sencillamente es el cacharrito que nos hace entrar con una frecuencia y salir con una mucho más alta, que normalmente tenemos que comprar montado o en kit. Utilizamos como receptor un receptor de poca potencia y la antena viene a ser un cacharro que nos fabricamos normalmente la mayoría con algún trozo de parábola y un sistema de iluminación que nos hayamos montado, que igual después el amigo Benjamín nos lo explica un poco mejor. Eso ya, ahora hablamos de las cosas que nos gustan. Una de las cosas, que eso también tiene su importancia, imaginemos que cualquier radioaficionado podrá instalar una o más estaciones fijas individuales para su uso y explotación. Es decir, que si tenemos un sitio donde conseguimos poder montar una parábola, imaginemos una parábola de 3 metros, los que vivimos en una ciudad lo tenemos muy jorobante para que los vecinos nos dejen montar en la azotea una parabolita de 3 metros, que es lo que se necesita para hacer un poco de luna, por decirlo de alguna forma, aunque hay quien lo consigue con menos. Si podemos tener estaciones fijas y podemos tener una parábola en el monte, en casa de un amigo, en una segunda residencia, etcétera, esto es una ventaja que no teníamos antes. También nos gusta esta parte, que es el artículo 23, que dice que desde casa podemos realizar transmisiones con una parábola que tengamos en el monte, cosa que antes no podíamos hacer, teóricamente. Finalmente, finalmente no, del punto aquel que dije que no nos gustaba lo de las potencias, el 3.2 decía que teníamos que ir a potencias del 50%, y el punto 3.3 que dice, para enlaces de rebote lunar, M, o por dispersión meteórica, meteorescatter, dentro de las subbandas de frecuencias recomendadas por la Unión Internacional de Aficionados y ARO, y en cualquier caso fuera de los cascos urbanos, se podrán utilizar potencias de cresta de la envolvente de hasta 1000 vatios. O sea, si yo leo uno y el otro, veo que realmente hay cosas que no las entiendo, pero aceptemos. ¿Qué quiere decir en cualquier caso fuera de los cascos urbanos? O sea, ¿tenemos que ir a hacer luna afuera o podemos hacerla desde el casco? Pero bueno, son cuestiones de esas que intentamos ir solucionando. Cuando hablábamos de balizas, para que nos demos una idea de lo que inicialmente se empezó a montar, algunas están montadas, funcionando, de algunas de ellas, sobre todo alguna que hay montada en la cornisa cantábrica, dicen los ingleses que escuchan la baliza pero no escuchan a nadie, eso también es verdad. Sé que funciona una en Mallorca, en EA3 también hay una de montada, la de Mallorca la escuchan en varios sitios y hay veces que también se quejan de lo mismo que de la de Cantabria, pero la de Canarias creo que alguno
a alguno le ha hecho un favor, espero que empiecen a escucharla desde A7. Y los de A5 supongo que estaréis encantados con la baliza de Baleares. Por lo demás, y con esto acabo y le doy paso, porque ya me he pasado un minuto, lo que sí que quiero contar es lo que ha hecho o lo que está haciendo URE en el periodo desde que apareció el nuevo reglamento hasta hoy. Ya el 1 de agosto mandó una carta reclamando lo que más feo nos parecía, que era sobre todo los temas de la potencia del 50% y el tramo que nos habían dado sin tener que pedir autorización en la banda de 5,7. No hubo respuesta y en reunión presencial, ya el 17 de septiembre, se volvió a hablar del tema, dijeron que lo estudiarían, pero la verdad, cuando en los entes oficiales hay algo que hay que corregir de algo que se ha publicado en el BOE, la cuestión no es fácil y tiene que intervenir demasiada gente. Nadie quiere reconocer lo que puede estar mal o que se hayan equivocado, porque tenemos muy claro que el sector recomendado por la IARU es el de 5.760 y en otro apartado dicen que van a seguir con lo que normalmente dice la IARU o recomienda la IARU. Y finalmente el 17 de octubre se volvió a insistir en otra conversación mantenida con los responsables del tema. O sea que lo malo, por decirlo de algún modo, que nos apareció en el nuevo reglamento, se ha estado haciendo y se seguirá haciendo cosas, y habéis escuchado hoy a Pedro al respecto. Finalmente, deciros que yo voy a dejar de ser coordinador de microondas. Lo conté en la revista de noviembre el porqué, y no me queda otra cosa que desear al que se encargue del tema, pues de que esto se pueda multiplicar y no se tenga que dividir, ¿no? Que en vez de ir perdiendo adeptos a las microondas, que vayamos ganándolas. Otra cosa de las que tengo que hacer es, los que estamos en el mundo sabemos, conocemos y los hemos vivido, nos hemos alegrado. Este año, desde el punto de vista de las microondas, han ocurrido dos cosas que yo considero importantes. Regularmente, y en especial el Manel A3BLA ha estado consiguiendo PSOs en esas bandas, en 10 gigas, en 2,3 y en 1,2, si no me equivoco, de más de 1000 kilómetros. No es cosa fácil. Es decir, Galicia con Canarias, entre unas cosas, y otra es Galicia con Holanda. Que yo sepa, PSOs de este tipo los desconocía, sobre todo en la cornisa cantábrica. En el Mediterráneo hace un montón de años que A3XU ya consiguió enlazar con Malta, pero desde entonces nada se había hecho. Por lo tanto, Manel nos explicará en un momento cómo se las ha arreglado para conseguir estos QSOs. Entonces, otra cosa también que creo que es tan llamativa o más llamativa que la conseguida por Manel y A3BLA es el hecho de lo que ha conseguido Benjamín y A3XU. A3XU ha conseguido hacer QSOs vía Luna en 2,3, en 1,2 ya llevaba años haciéndolos, en 2,3, en 5,7 y en 10 gigas. Y no uno solo,
sino varios. O sea, no se puede hablar de casualidades. Por lo tanto, desde aquí yo os pediría para los dos un aplauso y una felicitación. Empieza Manel, después tú.